Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este capítulo número 6 de Historias Libertarias. Estamos acá con las radios amigas y también desde YouTube y también por Spotify, ¿sí? Estamos en diferentes formatos saliendo para todos ustedes. En el programa de hoy vamos a estar compartiendo, como siempre, la visión del fútbol desde el anarquismo, desde la lucha, también noticias, siempre y cuando hablando de los trabajadores, de los artistas, desde un plano, desde el anarquismo, del hazlo tú mismo. También vamos a estar compartiendo historias, muchas desconocidas, y otras más conocidas, como por ejemplo la Anselmo Lorenzo que tenemos hoy para compartir con ustedes. Ya saben que si este programa lo están observando por YouTube y quieren escuchar inclusive la música que ponemos, lo único que tienen que hacer es ir a Radio Libertaria en Play Store y descargar la aplicación Radios Libertarias o la de Radio Diversidad o escuchar las radios de Uruguay Mariposa, La Conquista del Pan, en donde nos retransmiten. Ya vamos a estar dando información de cómo hacerlo. Pero primero empezamos con las primeras historias libertarias para compartir. La primera de las historias que vamos a compartir es la de Anita Piaciencia, ¿eh? Ana Piaciencia, nacida un 10 de abril del año 1906 en Moldes, Córdoba, Argentina. Fue abogada, anarquista, anarcosindicalista y anarcofeminista. Hija de una familia italiana piamontesa, emigrante. Tenía 5 hermanos. Pudo realizar sus estudios de Derecho y se licenció en la Universidad Nacional del Litoral. Amante de la ópera, cantaba piezas por la radio, integrado al movimiento libertario. En 1930 conoció al anarquista José Gurfret y se convirtió en su compañero. En 1932 en su compañera. En 1932 era miembro de la Agrupación Libertaria de Rosario y se integró en la Federación Anarcocomunista Argentina, la FACA. Cuando esta se creó en octubre de 1935, en esos años participó activamente en la campaña por la liberación de los llamados presos de Bragados, que eran 3 jóvenes anarquistas, Pascual Boto, Recluso Diago y Santiago Mainini, que fueron torturados y condenados en el año 1931 por un homicidio que las autoridades sabían exactamente que no habían cometido. Ahora nosotros vamos, para ilustrar un poquito esto, vamos a tomar un video de YouTube del canal Miel de Arcilla. El programa se llama, o el segmento que pasa se llama Feminismo para la Revolución y es el número 13 que justamente hablan de Anita Piaciencia. Así que bueno, vamos en estas historias libertarias a compartir un poquitito de la vida de Anita Piaciencia. Logró dejar Rusia, fiel a su internacionalismo y evadiendo la amenaza nazi, viajó por muchos países de Europa hasta establecerse en Canadá, donde murió en 1940. Apenas unos años antes la convocó la luz de la España revolucionaria, como muchas otras personas del mundo entero. Entre las izquierdas que protagonizaron ese tiempo de sueños y guerra, de invención política y derrotas, el anarquismo tuvo un gran protagonismo, y desde allí surgió una de las organizaciones más emblemáticas, Mujeres Libres. Sus fundadoras, Lucía Sánchez Aornil, Mercedes Coma Posada y Amparo Pochi Gascón, llegaron a contar unas 20.000 afiliadas con quienes procuraron mantener la autonomía ante una dirigencia que tendía a subordinarlas. Creían, como muchas antes que ellas, en la emancipación propia, y lo expresaron de 1000 modos a través de una revista que repetía en su título lo que querían ser, Mujeres Libres. Allí apareció una nota muy escueta, firmada con ecos sudamericanos por Mita Nahuel. Comienza citando a José Ingenieros, director de aquel observatorio donde se lució la bella Otero cuando la encerraron por el bien de la patria. Su autora es Anita, Ana Piacenza, abogada argentina nacida en la provincia de Santa Fe en 1906 e integrante de la Agrupación Libertaria de Rosario. Había viajado a la península con su compañero José Grunfeld como parte de la Gesta Solidaria Internacional para integrarse al Grupo Tierra y Libertad y a Mujeres Libres. La nota comienza en modo sereno, aunque cuestiona esa vieja idea de izquierda, que la revolución económica y política generará las condiciones reales para la emancipación de la mujer.
el tono sube al relatar la escena del supuesto anarquista agresivo ante la columna femenina y pasa pronto al insulto y a imponer comillas a los anarquistas que deshonran al anarquismo. Esa actitud, que no parece aislada, convierte, según la autora, a un libertario en un fascista. Como tiempo atrás, de Jacques con Proudhon, señala la falsedad y la insuficiencia de quien procura una revolución y posterga, desmerece o combate la otra. Los trogloditas de Piacenza se suman con justicia al bestiario de la voz de la mujer, poblado de cangrejos y gallinas, y sus imprecaciones finales recuerdan a las anarquistas de antaño, aquellas que salieron a la brecha sin Dios, ni patrón, ni marido, ni editor. No será su última batalla. Al regresar a la Argentina, la veremos en el grupo de fundadoras de la Unión Socialista Libertaria y colaborará con publicaciones como Luz y Reconstruir. Detenida durante el golpe de Estado de 1943, mantendrá su intransigencia como opositora al gobierno de Juan Domingo Perón y criticará con firmeza el uso partidario del voto femenino. Como Goldman, Piacenza combatió el espejismo del sufragio. Ahora, bajo la sombra inquietante de Eva Duarte, otra mujer fuerte que, sin haber sido anarquista ni feminista, hoy vuelve con un pañuelo verde al cuello y el pelo muy suelto. Continuamos con más historias. Ahora te acercamos la historia de Pilar Molina Benieto. Nació un 11 de abril de 1949 en Valencia. Fue escritora, fotógrafa, documentalista e investigadora histórica anarcofeminista. Sus padres se llamaban Ángel Molina y María Josefa Benieto. Estudió en la escuela pública en el Congreso Nacional Luis Vives, pero cuando tenía 14 años tuvo que abandonar los estudios para trabajar y ayudar a su familia. Entre el 1 y 4 de diciembre del 99 participó en el Congreso Internacional, el Exilio Cultural del 1939, organizado por la Universidad de Valencia. Participó en jornadas sobre guerrilla y el debate feminista en Valencia. Y también asistió a reuniones de la Federación Internacional de los Centros de Estudio. Como fotógrafa, realizó excelentes reportajes sobre las campañas para salvar el Cabañal, el barrio del Carmen, el Botánico. Entre sus documentales podemos destacar El siglo XX femenino. Ellas ponen la voz y la palabra. El 11 de abril del 2020 muere en París la directora de cine, guionista, actriz, directora y traductora libertaria Hélène Chatelain, conocida como François. Había nacido un 28 de diciembre. Ella falleció el 11 de abril del 2020 en su domicilio por COVID. El 12 de abril de 1904, en Barcelona, el anarquista Joaquín Miguel Artal, impresionado por los relatos de tortura sobre los campesinos de Alcalá del Valle, apuñala en Barcelona a Antoni Maura y Montaner, presidente del Consejo de Ministros, con un cuchillo de cocina, gritando ¡Viva la anarquía! El 12 de abril de 1901, en La Plata, el maestro anarquista Edgardo Risetti, ¿sí? Maestro anarquista, anarcosindicalista y anarconaturista. A finales del año 1925 viajó como turista a Francia con sus amigos Mafiel y Feldman y decidió permanecer trabajando de jornalero en la reconstrucción de los edificios. Se estableció contacto con exiliados catalanes de la dictadura de Primo Rivera e intervino en la fracasada expedición de Prat de Molo en febrero del 27 con el apoyo de Bru Lado Roca del Sindicato Textil de la Confederación Nacional del Trabajo de Sabadell. Se estableció en Sabadell, en Cataluña, donde dirigió la Escuela de Instituto Pedagógico y Cultural y Solidaridad en la calle Taulí de la ciudad vallesana. En mayo del año 1932 presidió la Federación Local de Grupos Anarquistas. En mayo del 32, por su afiliación a la organización específica, fue expulsado de la escuela dominada por el sector que se afilió al Sindicato de Oficios Varios de la CNT. Bueno, y evidentemente abril es el mes de los pedagogos anarquistas y argentinos. ¿Por qué? Porque el 12 de abril de 1995 muere en La Plata José María Lunasi, pedagogo anarquista,
también conocido como El Gringo. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Experimental Anexa del Colegio Nacional de La Plata, establecimientos de vanguardia en cuanto a contenidos educativos. En el 18, todavía adolescente, empezó a participar en las luchas sociales. Hacia 1925 se puso a trabajar de maestro rural en diferentes lugares de Argentina. Bueno, y encontramos un video en YouTube en nuestra extensa búsqueda. Y bueno, lo vamos a compartir al maestro justamente, hablando por lo menos algunos minutos. Si no hay un cerebro que nos orienta y un corazón que palpita. Corazón y cerebro moviendo para la paz y para el bien y para la humanidad. El microscopio y el telescopio son los que en este momento concentran la esperanza de la humanidad. Y nosotros tenemos que tener la convicción de que sí puede. Han podido siempre los pueblos, por encima del desastre, de la guerra, de la violencia, por encima de la troca, el pensamiento humano ha florecido. Y en el fondo de la historia sigue sonriendo sobre, y en el fondo de la historia sigue sonriendo a la Pelé, en el fondo de la historia sigue sonriendo a Montel, sigue sonriendo a Camber, todos los grandes pensadores, los compañeros, los grandes poetas, los grandes escritores, los grandes científicos. Este coro tremendo que nos acompaña, el que nos alienta. Bueno, y el 16 de abril del año 1866 nace en Francia el dibujante, caricaturista, pintor, litógrafo, cartelista, escritor e individualista libertario Gustav Henry Johnson, conocido como Abul Karim Johnson. El 21 de abril de 1947 nace en Canolito el compositor, director de orquesta, profesor de música, escritor, poeta, apicultor y anarquista Jesús Montero Lins. Tuvo sus primeras referencias musicales gracias a las novenas de San Sebastián, eventos anuales que traían numerosos grupos musicales en la región. Cuando tenía 12 años se trasladó a Belo Horizonte, en Minas Gerais, Brasil, donde vivió en la casa de sus abuelos y estudió música. En el año 1971 su obra Catamare para esquina, viola y percusión fue presentada en Tribunal Nacional de Compositores y representó a Brasil en la Tribuna Internacional de la UNESCO. En 1981 se instaló en el estado de Espíritu Santo, donde realizó una importante labor cultural en diferentes áreas como la dirección de la Orquesta Filarmónica Espíritu Santo, la docencia como profesor y estructura musical y composición. También hizo experimentos de fusión musical entre el rock y el Congo. En 1991 publicó el segundo libro, que se llamó Libro de Enoch, y su libro de poemas Ovario Verso. Su pensamiento anarquista se puso de manifiesto en su obra y en su vida. En sus últimos años estuvieron marcados por problemas derivados del alcoholismo. Jesús Lins murió en un estado penoso y de abandono el 17 de agosto del 2004 en Vitória, Brasil, debido a complicaciones de un cáncer en la garganta. Continuamos aquí en esto que es Historias Libertarias, programa número 6. Ahora lo que vamos a hacer es compartir con ustedes días y horarios de retransmisión de este programa. Ya saben, pueden descargar desde el Play Store la aplicación de Radio Diversidad y pueden escucharlo, mirarlo por ahí o descargarlo. También estamos en Spotify y en Radios Libertarias, la aplicación que pueden conseguir, la pueden descargar desde Play Store. Y también en www.programasenbasadosparadio.blogspot.com o en www.arielcoceres.blogspot.com. También estamos en ese blog, ahí van a encontrar los libros que escribí, los programas para descargar o para observar, como ustedes lo deseen. Y bueno, ahora sí, estamos en diferentes radios, en dos particulares, que son La Conquista del Pan y de Orugas y Mariposas, y nos retransmiten los amigos Gustavo y Carmen. En el caso de La Conquista del Pan, Gustavo nos retransmite el día jueves a partir de las 9 de la noche, horario argentino. Eso sería las 21 horas.
Y Carmen Caldeira nos retransmite los domingos a las 10. Si nos pueden escuchar los domingos a las 10 de la mañana. Esos son los días y horarios de transmisión en las radios amigas, en donde nos pueden escuchar. Continuamos entonces con la programación de historias, con el contenido de historias libertarias. Tenemos ahora un poquito de fútbol, ¿sí? Vamos a compartir entonces fútbol y anarquismo, o fútbol y el aspecto ideológico, si se quiere, porque no todo en el programa tiene que ver de manera extrema con el anarquismo, sino que también con la lucha y la resistencia. Siempre como premisa el hazlo tú mismo y la autogestión. Vamos un poquito entonces a noticias vinculadas al plano ideológico y también al anarquismo. Nos vamos al portal oaca.com y de ahí es lo que vamos a compartir a continuación. Con el título de La moral y el anarquismo. Repasamos en el video la visión moral, las consecuencias de las propuestas éticas que han llegado a los grandes pensadores sácratas. Junto a ellos, algún autor no explícitamente anarquista, pero reivindicado por la tradición libertaria. Si el desarrollo moderno de la política ha tratado de desvincular radicalmente la ética de la política, encontramos en el anarquismo propuestas abiertamente diferentes, muy necesarias en el mundo que vivimos en la actualidad. Compartimos entonces, aquellos que nos escuchan por radio, vamos a compartir el audio, y bueno, aquellos que nos están mirando por YouTube, vamos a compartir el video. El anarquismo. Las más bellas ideas de emancipación individual y social. Quizá el sistema y el pensamiento sobre el que se han vertido mayores falsedades. En el desarrollo político de la modernidad se le ha tratado de desvincular radicalmente de la ética. Por el contrario, en el anarquismo encontramos propuestas muy diferentes y, a mi modo de ver, creo que muy necesarias en el mundo actual que vivimos. Por lo tanto, vamos a repasar las propuestas, el pensamiento de grandes pensadores anarquistas, o bien, aunque no sean explícitamente libertarios, sí reivindicados por ellos. Para empezar, hablaremos de William Godwin, que realizó un loable intento de conjugar el principio de moralidad con el de utilidad. El utilitarismo, en este autor, sería una especie de determinismo ético, según el cual el deber sería la mejor aplicación posible de las habilidades de cada persona en cada situación y en cada momento. En el caso del principio de la moralidad, Godwin se refiere a una disposición virtuosa en la realización de las acciones, la cual se explica por el permanente proceso de formación e información en el individuo acerca de las causas, modos y consecuencias de las acciones que lleva a cabo. En definitiva, en Godwin existe un esfuerzo por conjugar el iusnaturalismo, el derecho natural, con el principio utilitario, algo muy propio del mundo anglosajón de su tiempo. No obstante, el original en Godwin es la influencia que recoge de la filosofía francesa, lo que le supone adoptar un optimismo antropológico con planteamiento crítico, algo que en última instancia le conducirá hacia el determinismo social y a renunciar prácticamente al derecho natural. El siguiente texto de su obra Justicia Política nos da una idea de la visión moral de este autor. Ningún hombre tiene otro derecho que la virtud de decir la verdad, y solo la verdad. No hay, estrictamente hablando, sino exigencias de apoyar a los demás bajo una tónica de reciprocidad. Muchas cosas tenidas comúnmente como derechos, como la libertad de convivencia o expresión, son, más que un derecho de los hombres, elementos esenciales para el logro de la verdadera moral comunitaria. Max Stirner realizará un feroz ataque a la tradición sobre lo que es bueno y malo, dos caras para él de la misma moneda, y considera que deben hacer una nueva y fortalecida moral originada en la personalidad individual que no sucumbirá ya ante ninguna fuerza externa. No es fácil de conciliar Stirner con el resto de la tradición anarquista, aunque no es posible dejar de tenerla en cuenta si queremos fundar una moralidad basada en que cada personalidad es única e irrepetible. Aunque es posible que Stirner caiga no pocas veces en el solipsismo moral, algo inédito en el anarquismo que siempre trata de vincular la moral personal con la comunitaria, no podemos dejar de ver su pensamiento como una tensión permanente ante los peligros del dogmatismo y de toda amenaza externa al desarrollo individual. Podemos observar también rasgos positivos en el nihilismo de Stirner,
ya que la asociación de individuos libres dará origen a una nueva y fortalecida moral, y el ser humano de esa manera será por fin dueño de su propio destino. No obstante, tal y como dirá después Kropotkin, no se trata de realizar una distinción radical entre egoísmo y altruismo, sino de identificar al hombre con la sociedad y en considerar que una vida plena consiste en la identificación del individuo con los que le rodean. Mikhail Bakunin hablará incluso de una moralidad humana fija e inmutable, algo de alguna manera extraño que empuja a caracterizar las acciones humanas como rectas o virtuosas. Aunque en algunos momentos en Bakunin y en el anarquismo posterior se parece apostar por una moral y un derecho absolutos, ya este autor deja muy claro que hablamos más bien de algo relativo y particular, inherente a la especie humana y alejado de toda divinidad y trascendencia. El propio Bakunin dirá una frase que da una idea de la propuesta anarquista, la cual llega hasta nuestros días. Es preciso, ante todo, moralizar la misma sociedad. Este proceso de moralización pasa por la revolución social, de tal manera que los seres humanos pasarían a buscar su felicidad en la igualdad y en la solidaridad. Para llevar a cabo ese ideal no basta con la necesidad material, es necesaria una confianza férrea, profunda y apasionada en los derechos a conquistar. Bakunin consideraba que el socialismo y el materialismo conducirían a una moralidad auténticamente humana. Bueno, para aquellos que quieran observar el video completo, lo único que tienen que hacer es ingresar a YouTube, van al canal de Cap Vidal y bajo el título Filosofía, Política, Pensamiento Libertario, la Moral y el Anarquismo van a encontrar. Justicia y poder judicial no son sinónimos. Muerte, agrotóxico e impunidad. José Kili Rivero tenía solo 4 años, murió en 2012 víctima de las fumigaciones con agrotóxicos en Corrientes. Luego de 11 años de espera, estaba por comenzar el juicio por su fallecimiento, pero el juez Jorge Antonio Carbone volvió a suspender la audiencia. Antonella, hermana mayor de Kili, y que también sufrió las fumigaciones, falleció de cáncer en el año 2021. José Carlos Rivero tenía 4 años de edad. El acusado por la muerte del niño es Oscar Antonio Candusi, dueño de la empresa tomatera lindante con la casa donde vivía la Kili. El productor agropecuario está procesado por homicidio culposo. El juez Jorge Antonio Carbone, presidente del Tribunal de Juicio de Goya, Corrientes, firma el escrito judicial que oficializa la suspensión, visto que la nutrida agenda del tribunal no permite la fijación de debate en fecha próxima, y atento a que en la presente causa no existe persona detenida, por la que prorrogar la fecha de audiencia no ocasionaría gravemente relevante en el presente juicio. Resuelvo suspender la audiencia señalada. La fría letra del escrito que notifica el aplazo no contempla el dolor de la familia que sepultó a quien no debía morir así ni allí, producto de un modelo agrovenenoso que continúa sin pausa pulverizando infancias. CTA Autónoma y movimientos sociales marcharon en todo el país contra el ajuste de los de abajo. Bueno, la nota anterior que compartimos era de Agencia Tierra Viva y esta es de argentina.indimedia.org. Las marchas y actividades se repitieron en distintas ciudades argentinas. En la capital del país, la movilización se dirigió hacia el Ministerio de Economía, donde se exigieron aumentos de emergencia para trabajadores formales e informales, salario universal, y rechazaron la injerencia del FMI en las políticas del gobierno nacional. Pelota con la campaña electoral y que empiecen a escuchar a la clase trabajadora en su conjunto, porque hay necesidades urgentes que necesitan respuestas urgentes y concretas. Ahí lo escuchaba el compañero y pensaba, ¿no?, en ese 2015, cuando gobernaba el macrismo y cuando nos endeudó por más de 10 años. Entonces empezamos a preocuparnos y empezamos a militar en los barrios, porque apostamos a un proyecto político, porque apostamos al frente de todos. Llega la pandemia y nos da un cachetazo, algo que no esperábamos, pero
Nos pusimos en la primera línea de batalla, los y las trabajadoras, fundamentalmente esas mujeres que bancaron lo que teníamos que bancar en los barrios. El fútbol pertenece al pueblo. Pancarta de la afición del Bayern en Manchester, criticando a todos los multimillonarios propietarios de clubes de la Premier League. Todos los autócratas fuera. 40 figuras del deporte estadounidense, como la ex baloncetista Sue Bird o la futbolista Megan Rapinoe, lanzaron un manifiesto contra la pretensión de los republicanos de prohibir la presencia de mujeres trans en las competiciones deportivas. Y de lucha de pases, del Facebook de lucha de pases, nos vamos a Fútbol y Política en Instagram. La protesta de las futbolistas uruguayas en la previa al segundo partido amistoso ante Perú, el plantel de la selección uruguaya de fútbol femenino se sentó adelante del cartel del partido como forma de protesta ante la postergación de 5 meses en el inicio del campeonato femenino este año. Esperanza Pizarro, una de las jugadoras uruguayas, dijo: "Me alegro que lo hayan visto, que lo entiendan, porque sí, queríamos dar un mensaje, y es que el campeonato local no puede estar 5 o 6 meses sin jugarse. Es una locura, en ningún país pasa eso". Una heroína de la independencia de América Latina en el escudo del Monagas. Monagas Sport Club, que jugó contra Boca en la primera ronda, el primer partido, la primera fecha de la primera ronda de la Copa Libertadores, lleva en su escudo a Juana Ramírez, la avanzadora, y demuestra el claro ejemplo de lo que es el espíritu de la Copa Libertadores, el torneo sudamericano que es un homenaje a los próceres de la región. Desde temprana edad, Juana Ramírez se declaró en rebeldía, desatando su pasión por la patria, su deseo por la libertad absoluta y su entrega por las batallas contra la barbarie. The Strongers, el club que fue a la guerra del Chaco, el equipo boliviano que le ganó a River también en la primera fecha de la Copa Libertadores, tiene la singular historia de haber participado como club de la famosa guerra del Chaco que enfrentó a Bolivia y Paraguay en 1932. Cuando estalló la contienda bélica, el club Strongers se puso a las órdenes de la Fuerza Armada Boliviana, aportando 600 hombres, todos miembros de la institución paceña, que para aquel entonces el club contaba con 1.500 socios. Al diablo con el racismo. En el partido contra el Inter, los hinchas de Juventus emitieron insultos racistas contra Lukaku, quien les reclamó silencio tras marcar un gol que terminó siendo expulsado por el gesto que hizo. En su Instagram, el delantero belga hizo un descargo: "La historia se repite. He pasado por esto en 2019 y en 2023 otra vez. Espero que la Serie A verdaderamente tome acciones contra esto, porque el fútbol debería ser disfrutado por todos. Gracias por los mensajes de apoyo". Bueno, y para ir cerrando este capítulo número 6 de Historias Libertarias, lo que vamos a compartir ahora es un poco de la vida de Anselmo Lorenzo. La última historia libertaria que vamos a compartir es la de Anselmo Lorenzo, y nos vamos a despedir con un poquito sobre su nota, algunos videos, algunos audios que vamos a compartir. Bien, cerramos así entonces este capítulo 6 de Historias Libertarias acá por Radios Libertarias, por Radio Diversidad, La Conquista del Pan y de Orugas y Mariposas. El 21 de abril de 1841 nace en Toledo, Castilla, uno de los intelectuales militantes más importantes que tuvo el anarquismo. Estamos hablando de Anselmo Lorenzo. El 15 de enero de 1870 apareció el primer número de la Solidaridad, órgano de la sección española, española de la Internacional, y donde escribe una declaración de principios de la AIT. En febrero del año 1881 fue expulsado
del FRE, acusado de haber falseado la votación de la Comisión Federal. En 1883 entró en la logia masónica Hijos del Trabajo, donde fue conocido bajo el nombre simbólico de Gutenberg. En 1885 participó del certamen socialista celebrado en Reus con la ponencia El Ciudadano y el Productor, y ese mismo año regresó nuevamente y participó del certamen socialista celebrado, de la Sociedad Obrera, y participó en la Sociedad de Obreros Topógrafos. El 4 de mayo de 1897 fueron fusilados 5 anarquistas en el castillo de Montuig, y Lorenzo será desterrado como muchos otros en Francia, donde conocerá a Malato, Albert Grape, Faure, Amon y Ferrer y Guardia. En esa época hará de corrector de una editorial parisina. A finales de ese año regresó a Barcelona, donde se reunirá con su compañera Francisca Concha Gordo y sus 3 hijas, María, Mariana y Flora. En 1900 comenzó a trabajar para las publicaciones de la Escuela Moderna, traduciendo del francés Las aventuras de Nono de Grape. En esa época también colaborará con la revista Blanca, que dirige Federico Urales en Madrid. En 1901 saldrá el primer tomo del Proletario Militante, dedicado a su gran amigo Fernando Tarria de Mármol. También este año colaborará con la revista La Huelga General, fundada por Francisco Ferrer y Guardia y dirigido por Ignasi Clana. En 1902 se publicó El Hombre y la Sociedad, y el año siguiente su folleto Criterio Libertario. Bueno, y a continuación vamos a compartir un video que sacamos de YouTube justamente de la fundación de Anselmo Lorenzo. Y el patrimonio documental, incluso el posterior al 39, es importante porque da cuenta de las luchas de los movimientos sociales, de las organizaciones libertarias contra la dictadura franquista, pero también da cuenta de la importancia que tuvo el exilio libertario, que sostuvo grupos anarquistas repartidos por todo el mundo y animó, digamos, la contestación a las nuevas fórmulas de dominación, pues, del capitalismo postindustrial, ¿no? De fotografías, positivos, negativos, etcétera, con fechas extremas, 1939 y los años 2000. Lo primero que hemos hecho ha sido inventariar todo el fondo. Eso implica abrir todas las cajas, ver qué documentación hay, tener una idea general de la cantidad de documentación a la cual nos enfrentamos y posteriormente empezar a catalogarla por colecciones. Esto es agruparlas de una forma lógica, ya sea por la temática, por la fecha, por el productor, por las personas que aparecen en la fotografía, por el evento que se describe en esas fotografías. Eso crea una serie de colecciones que nosotros describimos en una ficha que permite a los y a las investigadoras tener motores de búsqueda a través de los cuales llegar a ellas. Una vez hemos descrito las colecciones, pasamos a la descripción unidad por unidad. Este trabajo, además del hecho por las trabajadoras de la FAL, lo están haciendo un grupo de colaboradores y colaboradoras en la Fundación. Lo que hacen es describir fotografía por fotografía a través de una ficha de Fotodoc para posteriormente ser encajetadas en el lugar definitivo antes de ser trasladadas a la sede de Juncler.